pueblo que nació a la vera del río de la Piedad era vecino de la hacienda de Narvarte, cuyas propiedades alcanzaban la frontera sur con el pueblo de Santa Cruz Atoyac. De las viejas construcciones de este barrio solo quedan algunos nombres y vagas noticias de su pasado indígena. Era el pueblo de la Piedad Ahuehuetlán y en tiempos coloniales fue un importante sitio de peregrinaje por el patronazgo de su templo. Y lo que trazó definitivamente sus fronteras fue el entubamiento de este río, que se convirtió en una importante arteria vial desde la década de los 50, el viaducto. Años después, este cauce continúa reclamando su espacio, como se aprecia en esta fotografía de 1969. Por aquí corría el río de la Piedad y en sus riberas floreció la población del mismo nombre, que colindaba con la antigua hacienda de Narvarte. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. El templo dominico de Nuestra Señora de la Piedad fue abierto al culto en 1652. A su lado se encontraba el convento de la misma orden. Desde los años 20, el conjunto arquitectónico comenzó a abandonarse, por lo que se demolieron totalmente en la década de los 40 para levantar en su lugar la octava delegación de policía, hoy un ministerio público. Es el cruce de las avenidas Casa del Obrero Mundial y Cuauhtémoc, antes llamadas Calzada de la Ermita y Calzada de la Piedad. En tiempos más remotos, cerca de este conjunto había un cuartel en una calle que desapareció con el nuevo trazo al fundarse la colonia, la vieja calle de Progreso. La demolición del viejo templo al comenzar la década de los 40 marcó la fundación de la colonia Narvarte, pues en la misma época se fraccionó el casco de la hacienda, que comprendía las actuales calles de Xochicalco, Luz Aviñón, Uxmal y Romero de Terreros. Había un terreno en la actual esquina de Rebsamen y Obrero Mundial donde se erigió el nuevo Templo de la Piedad, cuya construcción terminó en 1945. El actual eje 4 Sur era el Boulevard Xola. Las arterias con las que se conecta el desaparecido Boulevard Xola, como Vertis, Cuauhtémoc y Cumbres de Maltrata, eran brazos con árboles y flores, y el centro de este jardín era la actual glorieta de esta última avenida. Es un punto interesante para entender las transformaciones de la Narvarte, pues esta colonia tenía una avenida del mismo nombre que fue rebautizada como Avenida Casas Alemán y después como Avenida Universidad, gracias a los estudiantes de la nueva ciudad universitaria. La glorieta de Cumbres de Maltrata conserva su fuente y sus palmeras, y era un habitual punto de reunión, pues la urbanización de los años 50 trajo la creación de la Unidad Habitacional Narvarte, un innovador concepto de entonces que contaba con áreas de juego y convivencia vecinal. Esta es una de las imágenes familiares de la colonia que hay en la Ciudad de México en el tiempo. Es la calle de Anaxágoras, entre Luz Aviñón y Romero de Terreros. En 1928, en las márgenes del río y de la Calzada de la Piedad, se fundó un parque de béisbol, el Parque Delta, nombre que fue una referencia del rumbo durante muchos años. En la década de los 50 fue reconstruido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El nuevo parque del IMSS abrió sus puertas en 1955 y fue la casa de los Tigres y de los Diablos Rojos, que protagonizaron verdaderas batallas como de la Guerra Civil hasta la llegada del siglo XXI. Hoy en este sitio se encuentra una plaza comercial que conserva el antiguo mote. Aunque ya pertenecía a la colonia Álamos, el Amanecer Tapatío era un punto de encuentro de tradición narvarteña para sus vecinos. Durante décadas fue escenario para el debut de cantantes legendarios como Vicente Fernández. El Amanecer Tapatío desapareció en los años 80 y hoy en su lugar se encuentra un estacionamiento que conserva el mural distintivo de aquellos amaneceres que se prolongaban hasta las 8 de la mañana. La colonia Narvarte llega hasta la antigua glorieta del Riviera. Aquí estuvo la concesionaria Autos Elegantes, nombre que se justifica observando los flamantes modelos en estas fotografías. En los años 50, el arquitecto Carlos Lazo dirigió la construcción de un nuevo edificio para la Secretaría de Obras Públicas. El proyecto tuvo la participación de Juan O'Gorman y otros muralistas que atrajeron las miradas de expertos de todo el mundo. Era un conjunto de integración plástica. La frontera oriente de la colonia Narvarte cambió radicalmente con la construcción de la SCOP y sus murales, además de la Unidad Habitacional Narvarte, símbolos de este lado del barrio. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo.